pues sobre lo que nos explicaba, yo también me quedo pensando. Entonces, en estas boletas que encontraremos, vamos a poder ver eh, separado el listado de hombres y de mujeres que están aspirando por esos cargos. ¿Eso será así? Sí, es correcto. Aquí tengo ya pues las boletas que aprobamos y bueno, puedo mostrar también en cámara pues algunos ejemplos, ¿no? Estos son de magistrados y magistradas de sala superior y entonces ahí está dividido en mujeres y hombres o por ejemplo también que les decía de juezas y jueces de distrito pues está dividido, ¿no? Una lista para mujeres, una lista para hombres y aquí lo que les decía, hasta 5 recuadros, porque puede elegir la gente hasta 5 mujeres y hasta 5 hombres. Y también aprovechando que lo está mostrando, consejera, ¿puede abundar sobre el tema de los colores? Amarillos, por ejemplo, jueces de distrito, pero dentro de la misma boleta se ven más colores por especialidad. Eso fue lo que al final se aprobó, ¿verdad? Así es que cuando nosotros hicimos la devolución de los, digamos, diseños que originalmente nos habían presentado, lo que vimos es que, miren, y aquí los tengo también. Es que se podía prestar a que hubiera una mayor confusión y que la ciudadanía no pudiera distinguir las distintas especialidades que van a observar en estas boletas y entonces pasara, por ejemplo, que eligieran a 4 mujeres para la misma especialidad y que entonces las otras especialidades donde también se tienen que elegir, pues quedaran sin ninguna persona electa. Para tratar de evitar ese error, lo que hicimos fue lo siguiente. Primero, agregar a la boleta electoral un recuadro en medio en donde dice específicamente a cuántas personas por especialidad administrativa por especialidad, perdón, deben de elegir. Y luego, además, también lo que pusimos es que se tiene que dividir en colores para que cada especialidad tenga un color y en el recuadro está el mismo color que corresponde a la especialidad para que haya esa vinculación y sea muy intuitivo para la gente decir, ah, bueno, en este recuadro tengo que poner a la especialidad en materia administrativa. En este recuadro que es moradito, tengo que poner a la especialidad que es en materia civil y que también aquí abajo en el listado aparece en moradito. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer para que sea mucho más didáctico. Y consejera, desde su perspectiva, este modelo que se aprueba, ¿todavía lo ven confuso para las y los votantes o qué es en qué aspectos tendríamos que centrarnos, ¿no? Al momento de verla. A ver, yo creo que no es confusa ya cuando la vemos y la explicamos viéndola. A lo mejor cuando se dice nada más todas las reglas que va a haber antes de que se vea el documento puede resultar complejo, pero lo cierto es que creo que ya viéndolo es bastante intuitivo. Claro, entendiendo que pues sin lugar a dudas es algo con lo cual la ciudadanía no está familiarizada. Vamos, nunca habíamos elegido a tantas personas, nunca habíamos elegido haciendo esta diferenciación por género, nunca habíamos elegido a personas por determinadas especialidades. Por supuesto que eso es un reto, pero creo que dentro de la complejidad que per se lleva esta elección, que además también son bastantes cargos, son 881 cargos y podríamos tener más de 5,000 candidaturas. Y eso, todo eso aumenta el grado de complejidad, pero creo que a pesar de esto, estos modelos se pueden explicar y los puede llegar a entender muy bien la ciudadanía. Justo a eso iba, consejera. Ustedes han planteado que ante esta novedad, además de acompañamiento para ciertas personas que lo requieran ese día en casillas, ustedes van a impulsar toda una campaña de explicación. Incluso ahorita mencionaba hasta una aplicación en celulares. Ujú. Sí, es correcto. Sí, la verdad es que somos conscientes que pues esto es inédito. Eh,
tenemos nosotros que hacer un esfuerzo extraordinario en poco tiempo para difundir el conocimiento de estas boletas para que la ciudadanía que decida ir a ejercer su voto no vaya a incurrir en una anulación de su voto sin querer. Entonces, sí tenemos eso como una prioridad y además se conjuga con otro reto que me parece también no menor, transmitirle a la ciudadanía la importancia del Poder Judicial y la importancia de estas elecciones que nunca antes hemos tenido en México. ¿Y ya tienen una fecha para el inicio de esta campaña de difusión? Sí, nosotros, bueno, ya empezamos nosotros con estas campañas, nosotros ya tenemos pautado tiempos en radio y televisión con difundiendo la importancia de esta elección, invitando a la ciudadanía para que acuda a votar, pero también no solamente la fecha de la elección, sino también para que hagan observación electoral, que creo que ese es otro tema no menor, porque en estas elecciones, por disposición de las personas legisladoras, no hay intervención de los partidos políticos y eso quiere decir que a diferencia de otras elecciones no vamos a ver a personas representantes de los partidos políticos en las casillas. Así es que la función de las personas observadoras electorales pues va a ser todavía más relevante, sobre todo el día de la jornada electoral para que estén observando todo lo que ocurre. Pero en este tema específico de las boletas vamos a iniciar ya a más tardar la siguiente semana porque también lo que estábamos esperando es tener la aprobación de todos los modelos de las boletas para poder hacer esta campaña. Eh, Consejera, ya que los tres comités de evaluación tienen sus listas, una vez que ustedes ya las reciban, mi pregunta es si alguno de estos candidatos fue avalado por más de un comité, por ejemplo, el ejecutivo y el legislativo salió sorteado en la boleta, digamos, para ministra, ¿va a salir su nombre dos veces con el recuadrito de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo o solo una vez? Sí, podrían salir y de hecho por una sentencia reciente de la Sala Superior podría salir el nombre hasta 4 veces. ¿Y por qué? Porque recordemos que tenemos a las personas identificadas por postulación de cada uno de los poderes, efectivamente, como lo decías, puede ser poder judicial, puede ser poder legislativo, puede ser poder ejecutivo, pero adicionalmente también tenemos otra categoría que son personas en funciones que identificamos con una EF. Y la sala superior dijo que a pesar de que una persona en funciones, como se estableció en la reforma, tiene un pase automático, podría de todas maneras haberse inscrito para ser postulada por alguno de los comités o por todos. Entonces, podría darse el supuesto, raro, pero podría existir, de que incluso una persona pudiera estar por 4 vías, ¿no? Por en funciones y por los tres poderes. Y eso como ya es cumpliendo una sentencia, no hay manera de modificarlo, sí podemos ver los nombres repetidos entonces. Sí, a ver, me parece que incluso desde que el legislador estableció que podían ser las personas postuladas hasta por los tres comités, esa era justamente la intención de que pues pudiera aparecer, porque además de todo, no solamente permitió que eso ocurriera, sino que además nos dijo en las boletas electorales tienes que poner por quién es postulada la persona. Entonces, creo que si sumamos esos dos elementos, pues me parece que es evidente que justamente la intención del legislador era esa, que pudieran aparecer en más de una ocasión. ¿Y cuál es la recomendación del INE para que no se anule si, por ejemplo, sale cuatro veces o tres, solo marcarla por un comité o si se marcan los tres, no se anula? A ver, creo que esta es una pregunta fundamental que sobre todo va a tener una respuesta cierta cuando nosotros aprobemos los lineamientos para la sesión especial de cómputos, porque se ve ya las causales de anulación de un voto en esa sesión cuando se esté haciendo la revisión de las boletas. Sin embargo, una regla que me parece de oro y que hemos aplicado en todas las elecciones, y esta no va a ser la excepción, es el hecho de que cuando se tenga certeza de cuál es la intención del voto de una persona, ese voto no se anula. Entonces, suponiendo a lo mejor que votara 2 veces por la misma persona, me parece que hay
mucha claridad de que el sentido de su voto es a favor de esa persona. Realmente la problemática vendría cuando hubiera ahí una contradicción, pero mientras sea la misma persona, pues creo que queda muy claro que le está dando un voto a esa persona. Gracias, consejera. Sí, eso es entonces lo que falta, la aprobación de estos lineamientos para el conteo de los votos. Yo le quiero también preguntar em, de qué trata lo que aprobaron en materia de distritos judiciales, los distritos judiciales electorales, cómo van a poder votar las personas de acuerdo a estos distritos. A ver, nosotros lo que hicimos es lo que solemos hacer siempre en todas las elecciones, que es hacer, digamos, una distribución del territorio nacional para las votaciones, específicamente para los casos de circuitos, ¿no? Y de distritos judiciales, como lo hacemos cuando hay una elección ordinaria, digámoslo así, de legislativo en donde tenemos dos criterios para hacer esta distribución. Uno es el de homogeneidad y otro es el poblacional. Entonces, tratamos de hacer una división que observe estos dos criterios técnicos con los cuales trabajamos para que haya la distribución más homogénea posible para las personas electoras. Esa es la lógica. Ahora, nosotros habíamos establecido, digamos, un punto de acuerdo cuando hicimos la aprobación del marco geográfico para que si el Consejo de la Judicatura nos daba una información que pudiera variar este marco geográfico que nosotros aprobamos, pudiéramos hacer modificaciones. Sin embargo, tenía hasta diciembre el Consejo de la Judicatura Federal para darnos esa información y no nos la dio. Incluso mandamos un recordatorio y no nos dio esa información. Entonces, pues estamos nosotros trabajando como solemos trabajar para cualquier otra elección. Gracias, consejera. La otra pregunta es respecto al comportamiento que se está viendo en redes sociales por parte de los candidatos que ya aparecieron en las listas de los comités, es decir, ya son aprobados, ya están mostrando mensajes para mostrar quiénes son, etcétera. Ustedes ya aprobaron los lineamientos respecto a qué sanciones. ¿Esto pueden hacerlo? Es decir, publicar un video en sus redes sociales y decir que van para tal cargo y quiénes son. A ver, primero es algo que tiene que resolver la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ya con estos lineamientos que nosotros aprobamos, en donde viene un catálogo de infracciones o de posibles infracciones. Entonces, es algo que se tiene que determinar dentro de esta comisión del Instituto Nacional Electoral. Lo segundo es lo que se prohibió de manera explícita en estos lineamientos fue que se hicieran actos anticipados de campaña. Y para que existan actos anticipados de campaña, existen algunas directrices que nos ha dado la autoridad jurisdiccional que desde mi punto de vista son bastante restrictivas, que implican hacer llamados expresos al voto, por ejemplo, decir que una persona si llega a determinado cargo va a hacer determinadas acciones, solicitar el voto de la ciudadanía. Y aquí no quiero dejar de mencionar que yo pedí en esos lineamientos que fuéramos un poco más allá de lo que tradicionalmente se hace y pusiéramos también que se prohibiera la promoción con la finalidad de posicionarse para el cargo público al cual van a aspirar las personas, pero eso no se aprobó por la mayoría del Consejo General. Entonces, lo que se aprobó es algo, desde mi punto de vista, bastante acotado a que tengan determinadas características este tipo de actos y básicamente que se puede reducir a hacer un llamado expreso al voto. Y, y consejera, que también le quiero preguntar, ¿qué es lo que aprobaron la semana pasada en materia de voto anticipado? Si esto va a aplicar para la elección judicial de junio. Sí, sí va a aplicar para la elección judicial y además va a aplicar, digamos, con mayor amplitud de como lo hemos hecho en elecciones pasadas, incluso en la elección federal pasada, que ya lo hicimos por primera vez a nivel nacional,
porque también va a aplicar para personas cuidadoras primarias de las personas con discapacidad que por motivo de esta discapacidad no puedan trasladarse el día de la jornada electoral a emitir su voto. Entonces, sí, va a aplicar para la elección judicial, pero no solamente va a aplicar para las personas directamente afectadas, sino para las personas que están cuidando a esas personas y que evidentemente no las pueden dejar solas en sus domicilios. Y gracias por esa parte. Yo también entonces, para concluir, me gustaría pedirle un mensaje que podríamos dejarle a la ciudadanía que pues se ha expresado a lo mejor su preocupación en cuanto a las boletas, si serán o no legibles, si podrán o no votar en ciertos estados, cómo votar. ¿Qué le podría decir usted como consejera electoral a esta población? Que nos den la oportunidad de acercarnos a la ciudadanía para explicarles estas boletas. Vamos a hacer una campaña muy intensa en ese sentido, más allá también de lo que se haga institucionalmente en radio y televisión, pues también a través de nuestras redes sociales. Cada consejería lo va a hacer, también a través de este tipo de entrevistas. Vamos a hacer una explicación muy exhaustiva, que nos den la oportunidad de explicarles esto y de conocer estas boletas que estoy segura sí las van a entender. Consejera Dania Rabel, le agradecemos mucho su explicación y su tiempo también. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias, Dulce y Montserrat.